Fundación Junto al Desarrollo, JADE, y los auspicios del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. El principal objetivo de este convenio es fomentar el desarrollo de relaciones de cooperación entre ambas entidades, estableciendo un intercambio de información por medio de un programa quincenal como este, con temas relacionados a la gestión integral de riesgos, resiliencia, salud, protección civil y todo lo relativo a la prevención y también a la autoprotección. Agradecemos al director de Epicentro México, Héctor Paz Díaz, al arquitecto Mariano Catase Ruiz, que es presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, por sus auspicios. A Eric Álvarez, por su acompañamiento continuo en la logística. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Néstor Matías Ruiz de Los Llanos. Antes de presentar su breve currículum, porque es muy extenso, también agradezco profundamente al licenciado Marcelo Piatti, que está en la fase operativa. Muchas gracias, Marcelo. Bien, entonces decía que vamos a presentar al doctor Néstor Matías Ruiz de Los Llanos. Él ha trabajado en el ámbito judicial y luego en diferentes cargos de gobierno en la provincia de Salta. Estamos acá en Mendoza, Salta, 1260 kilómetros hacia el norte de nuestro país, una provincia preciosa que les aconsejo visitarla en cualquier época del año porque realmente es maravillosa. Bueno, seguimos hablando del doctor Néstor Matías Ruiz de Los Llanos. Fue director de la Agencia Antidrogas, secretario de Gobierno, secretario de Planificación y subsecretario de Ejecución de Políticas Públicas del Ministerio de Asuntos Indígenas en la provincia de Salta. Es abogado, miembro del programa internacional Exchange Alumni del Departamento de Estado de Estados Unidos y ha participado en cursos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y Centros de Formación de Cooperación Española, entre otros. Actualmente, y lo hemos invitado también por eso, es coordinador de la Defensa Civil del Gobierno de la provincia de Salta, Argentina, que habiendo sido antes como funcionario, secretario de Protección Civil Provincial de Salta. Agradecemos su presencia en este espacio donde damos a conocer la obra, las experiencias de los que saben. Bueno, entonces le vamos a hacer un avisito muy pequeño a los participantes que, por favor, sus preguntas en el chat de Facebook, en comentarios, van a ser respondidas al final de la exposición del doctor Ruiz de Los Llanos. Bueno, lo escuchamos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por la introducción. Más todavía por la invitación y la oportunidad de poder participar de esta experiencia que realmente muy buena, lo felicito, muy interesante, me honra poder estar acá hablando sobre algunas vivencias que tuvimos en este periodo y en los últimos años desde el gobierno de la provincia de Salta y en los cargos que me tocó ocupar relacionado con lo que es protección civil, hoy actualmente con una nueva modificación de nombre, Defensa Civil, pero realmente muy, muy honrado de poder contarles eso y que conozcan un poco más de la provincia de Salta, porque por supuesto están todos invitados, a nosotros siempre es un placer que nos visiten, realmente. Vamos a ir a probar las famosas empanadas salteñas, que dice que son las mejores del mundo, no sé, también las de Mendoza. Vamos a hacer una comparación. En el vino también estamos compitiendo, pero todavía nos llevan bastante ustedes en lo que es bueno, claro, el vino de Cafayate, bueno, el torrontés. Nada, pero cuando quieran sería un gusto y agradecer también, por supuesto, a todo el resto del equipo que está atrás de Epicentro y a Marcelo, que ya lo mencionaste, que ha sido un soporte importante estos días para la cuestión operativa y técnica para poder comunicarnos. La idea, por supuesto, no es enseñar nada, es simplemente contar lo que hemos vivido nosotros
contarles un poquito la configuración de la provincia de Salta, porque es muy variada en lo que hace a su geografía, y sí por ahí después hacer un foco y tratar un poco más puntual un gran evento que hemos tenido hace ya 3 veranos, ha sido enero y febrero del 2018, detallarlo un poco porque eso nos ha cambiado un poco, nos ha modificado y nos ha abierto la cabeza a una nueva estructura y a una nueva visión de lo que es la protección civil de la provincia. Así que cuando vos digas, Gloria, comenzamos y les voy comentando. Escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Néstor. Voy a compartir esto. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, como algo ya mencionaste, sobre todo para ubicarnos geográficamente, ¿dónde se ubica geográficamente la provincia de Salta? Ya lo mencionaba vos hace un momento, estamos al norte del país, al norte de Argentina. Junto con Corrientes, somos las 2 provincias argentinas que limitamos con 3 países, que es el caso de Chile, Bolivia y Paraguay, además de limitar con 6 provincias argentinas y teniéndola totalmente abarcada lo que es la provincia de Jujuy. De hecho, nosotros para ir al norte de lo que es la provincia de Salta, atravesamos Jujuy continuamente, así que hay una relación muy cercana, muy estrecha en todo sentido, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural. Realmente somos provincias muy, muy hermanas y estamos en permanente contacto. El hecho de que tengamos esta configuración y una provincia tan grande, también abarca que las geografías propias de lo que es la provincia sean muy distintas entre sí, porque claramente lo que es la parte occidental nuestra, lo que es el límite con Chile, son lugares de muchísimas alturas, con muchos cerros, con lo que es o se conoce como puna. Tenemos una parte central de lo que es la provincia, que son la zona de los valles, quizás la zona más fértiles y más productivas de lo que es la provincia de Salta, y al este, limitando con las provincias de Chaco, Formosa, Paraguay y al norte con Bolivia, lo que se conoce como Chaco salteño, la región chaqueña, que la región del Gran Chaco abarca gran parte del Paraguay, una gran parte también del sudeste de Bolivia y 3 provincias argentinas. Dentro de ese panorama, le voy a contar brevemente, no quiero por ahí, pero sí que tengan lo que es la configuración de la provincia, en lo que es las distintas realidades que nos tocan vivir, con lo que es también la zona de cerros, la cantidad de ríos que obviamente tenemos, y sobre todo en verano, que es la época de mayor lluvia en lo que hay acá en la provincia de Salta, grandes complicaciones por las crecidas, por las lluvias también. Nosotros tenemos dividido como 3 grandes climas, en lo que era, como les comentaba recién, hacia el lado de Chile, zona andina. Para que se den una idea, los cerros, las primeras cadenas, tenemos cerros de más de 6.000 metros de altura, y ahí viene la puna, que es una gran extensión, estos son casi 150, 200 kilómetros de puna, hasta la cordillera o hasta la cadena montañosa que nos separa de Chile, en donde volvemos a estar con algunos cerros por arriba de los 6.000 metros. La zona del medio son zonas de serranías más bajas, y después, como les decía, el Chaco. Ahora, dentro de esas 3 grandes regiones climáticas, tenemos variaciones también que se diferencian, sobre todo por el cambio realmente abrupto que hay en cuanto a lo que es la naturaleza de cada una de esas regiones. Dentro de lo que es la zona del medio de Salta, la que atraviesa justo por la mitad de la provincia, tenemos valles
altura, como son los valles cachaquíes, valles más bajos, como son los valles de Lerma, donde se encuentra la ciudad de Salta, que sería acá, en medio de lo que es la provincia, Valle de Siancas también, de nuevo cadenas montañosas y después el Chaco. Por supuesto que al tener esta variedad de situaciones tan disímiles, geográficas, las amenazas que tenemos acá en la provincia son también varias, entre las que encontramos las amenazas propiamente geológicas, las hidrometeorológicas, y después, por supuesto, las cuestiones sociales que las tenemos prácticamente en cualquier ciudad. Con respecto a la cuestión de amenazas sísmicas, Salta está en un grado 3, esto es alto, una probabilidad de que haya realmente un terremoto grande cada 100 años. El último que hemos tenido ha sido en la zona de Galpón, sería al sur de la provincia, fue, si no mal recuerdo, octubre del 2015, en donde se produjeron algunos daños, sobre todo de infraestructura, en lo que es el pueblo del Galpón. Digo afortunadamente porque fue un día sábado, pero lamentablemente se sufrió la pérdida de una persona en la caída de una escuela, que podría haber sido mucho más grave si hubiera ocurrido un día de semana. Y por lo general hay sismo prácticamente todos los días, como es casi en toda la región cordillerana de Argentina, la mayoría de ellos imperceptibles, pero con movimientos diarios en prácticamente toda la región, sobre todo en la zona andina. Cuando hablamos de riesgo sísmico, por supuesto, ya hacemos el entrecruzamiento entre lo que es la propia amenaza con las cuestiones de vulnerabilidad que tiene nuestra población. Ya después voy a mostrarles un poco más profundamente esto, pero Salta, la densidad poblacional está muy centrada, el Chaco está de Perdón, pero el internet no nos estaba ayudando. Espero que me estén escuchando. Cualquier cosa me avisa. Otras de las amenazas que tenemos, y sobre todo, Tranquilo, por supuesto, en la zona de cerro, zona precordillerana y zona cordillerana, es la cuestión de las cenizas volcánicas. Nosotros, si bien hay muchos volcanes dentro del territorio salteño, el 100% hoy por hoy están inactivos. Sí, cercanos, recién sería el Láscar, que está a la altura de Jujuy, en territorio chileno, pero es una de las amenazas que también contamos con la provincia. Luego tenemos en la zona de cerros, obviamente, y sobre todo en las partes más bajas, muchas situaciones de deslizamiento o aludes son muy habituales en verano. En este sentido, por lo general, el daño que causan estas cuestiones tienen que ver con corte de rutas. Prácticamente, vos recién mencionabas Cafayate, que está dentro del Valle Calchaquí, que es una de las zonas más visitadas por los turistas que visitan Salta. Tanto la ruta Cafayate como la ruta Cachi, que es otro de los lugares por ahí más conocidos, generalmente tienen cortes, por lo tanto todo el verano se hacen anuncios muy temprano por la mañana sobre cuestiones de circulación por esas vías. Después tenemos cuestiones de sequía. La zona del Chaco particularmente es la que más sufre sequía, y esto ya lo van a ver en otros gráficos. Pasamos de sobreabundancia en esta zona durante el verano a sequía extrema durante invierno. Luego tenemos en lo que es también la parte andina,
Estamos con problemas técnicos, les pido disculpas, pero se me está cortando el internet. Lo que es la zona de nieve, una de las ventajas que por ahí tenemos en este sentido es que la parte que más afecta a las tormentas nevales, hay poca población. De hecho, sí hay muchas mineras, sobre todo en los últimos años hubo una explotación y un crecimiento muy grande de este desarrollo económico, y hay una sola localidad acá con mediana población, que es Tola Grande, que es quizás la que más puede sufrir este tipo de eventos. Por supuesto, en todo lo que es la zona boscosa de Salta, que es lo que se conoce como yungas o selva de yungas, un monte sumamente tupido, es donde mayor cantidad de focos de incendios forestales tenemos. Y después, como le decía, una gran zona de inundación que tiene y guarda relación con mediana población, que es Tola Grande, que es quizás la que más puede sufrir este tipo de... Néstor, perdón que te interrumpa. Vuelve a compartir pantalla, por favor. Bien, porque no no sé estamos viendo tu presentación. Si puedes volverla a poner, por favor. Sí, por supuesto, no sé si la están viendo ahí. ¿Ahí la ven? Voy a donde estaba. Ahora sí, esperamos. Esperamos que la ubiques, gracias. Bien. Si recuerdan el mapa de la sequía. Bien. Si recuerdan, recién mencionaba que esta era la parte también de mayor sequía, que es justamente la zona del Chaco salteño, que pasa de sobreabundancia durante el verano de agua a sequía extrema durante el invierno. De hecho, es la que genera más complicaciones, porque además se suma una cuestión que está relacionada con la mayor cantidad de comunidades no sé si me escuchan de nuevo. Tranquilo, Néstor. Es que mayor cantidad posee la zona centro de la provincia, y en esta zona de acá, este es un mapa que se lo ve medio... ¿Cómo? Este es un mapa en donde están solamente ubicadas las comunidades originarias en esta región, que es la zona norte y la zona del Chaco, donde mayor cantidad nosotros tenemos de comunidades de pueblos originarios. Voy a hacer esta pequeña aclaración. Si bien Salta tiene muchas comunidades en lo que es la región andina, en la zona hay una diferencia que tiene que ver con un contexto histórico de lo que ha sido el avance primero de la colonización española, que vino del norte a sur, y por otra parte la propia historia y la relación que han tenido estas comunidades con la cultura occidental. Como saben, los españoles fueron bajando desde Lima hacia el sur, aprovecharon lo que en el camino del Inca, de hecho han llegado hasta Mendoza. Por lo tanto, lo que es el sector oeste de la provincia de Salta, que son de las etnias de Aguita y Colla, realmente tienen un contacto de hace más de 500 años,
Mientras que a diferencia de la zona chaqueña, un contacto masivo, por decirlo de alguna manera, se produjo a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con el ingreso del ferrocarril. Por lo tanto, la mayoría de los pueblos que se encuentran en esta zona mantienen su lengua materna, y además hay una gran variedad de Salta en el país, en la provincia con mayor cantidad de etnias reconocidas y mayor número de comunidades de pueblos originarios. Estamos cerca de 500 comunidades de pueblos originarios, con 9 etnias reconocidas y 4 que están pidiendo ser reconocidas, y hay algunas cuestiones que se están debatiendo justamente para tomarlas como pueblos independientes o si son pueblos de los ya existentes. En esta zona del noreste salteño encontramos Huichí, encontramos Toba, encontramos Chorote, encontramos Chané, encontramos Guaraní, encontramos Tapiete, y encontramos en esta región, sobre todo la parte más de cerros, todavía algunas comunidades collas. La idiosincrasia y la cultura de los pueblos de esta zona varían y por supuesto son muy diferentes a la que nosotros generalmente conocemos, y eso hace que a veces dificulte, haga mucho más complejo cualquier desarrollo, cualquier actividad que se quiera hacer en la zona. Por lo tanto, para nosotros es un punto central tener en cuenta siempre esto, siempre presente, y por supuesto respetando su identidad cultural, y tratando de nosotros mirar las cosas como ellos lo miran y no obligarlos a que lo miren de una manera distinta. Y lo decía que lo tenemos muy en cuenta porque, por supuesto, nosotros como autoridad de aplicación de lo que es la defensa civil aquí en la provincia de Salta, tenemos muchísimos contactos y el principal foco que tenemos nosotros es en el Chaco. Por esta vulnerabilidad social que existe, es una zona sumamente pobre, una zona, como les decía, que se ve inundada de agua por lo general de diciembre a marzo, a veces hasta abril, a veces comienza antes, y después una cuestión de mucha sequía en donde el abastecimiento de agua se hace necesario, sobre todo para no lamentar después, sobre todo, pérdidas humanas de niños e infantes a causa de la deshidratación. En el marco normativo, en la provincia de Salta, ya había una ley que es del año 76, pero mucho más importante que en Argentina, sobre todo a partir del 2016, Salta adhirió a fines del 2017, existe una ley muy actual, con muy buenas intenciones, que la ley SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, con un cambio de mirada justamente, no solo de una cuestión defensiva ante una amenaza natural o ante un evento adverso, sino con una mirada mucho más amplia de gestionar previamente la reducción de esos riesgos para que los daños en caso de que ocurran esos eventos sean mucho menores. Si bien esta ley tiene 40 años más que la ley de Salta, más allá de algunas cuestiones de organización, hay que tener en cuenta que esa ley en la provincia salió en el último gobierno de facto que tuvo el país. En las cuestiones de fondo guarda totalmente coherencia y están orientadas las dos, y también guardan relación en un marco internacional que se ha comprometido Argentina, que es el marco de Sendai, que lo conocemos todos. Y como dato importante, lo que prevén, más allá de, por supuesto, detallar todas las funciones que hacen a la tarea nuestra, que las conocemos, es la responsabilidad escalonada, un sistema de respuesta que comienza de la cuestión local, de la cuestión municipal, recién cuando se ven superada ingresa a la provincia, y por supuesto una vez que la provincia también se ve superada en la medida de que el evento sea demasiado grande por magnitud, ingresa a Nación, previa declaración de emergencia, que es un poco lo que pide la ley nacional.
Si bien esto es en la parte teórica, en la parte práctica la realidad es que provincia y municipio estamos con un permanente contacto. Los sistemas de alertas salen desde la provincia, avisamos inmediatamente a los municipios y en cuanto tenemos conocimiento de que ya se está produciendo algún tipo de situación, inmediatamente ya hay un contacto, no esperamos a que el municipio avise o de alguna cuestión un poco más burocrática formalice que se encuentra superado y solicite la ayuda de la provincia. Tratamos de que sea algo mucho más rápido, sobre todo para que la respuesta sea dada con mayor eficiencia y eficacia a la población, que en definitiva es la que va sufriendo la cuestión de los eventos adversos. A nivel provincial funcionamos con un comité permanente de emergencia, que si bien está activo el año, la realidad es que en verano es cuando más trabaja y más se junta. También ya es un COE que lo hemos trabajado en forma posterior a la crecida del río Pilcomayo el 2018, que fue un poco la bisagra en cuanto a la mirada que hemos tenido de realmente cuáles son los organismos necesarios que deben involucrarse. Hay veces que, lamentablemente, hay organismos que esperan o no se involucraban tanto en cuestiones de defensa civil o de gestión de riesgo. Y la idea que hemos tenido en esta nueva conformación del COE, la idea de que se trabaje en la provincia de Salta, es con involucrando a muchos más sectores y delegando las responsabilidades, poniendo organismos y áreas que se encargan de algunas de estas cuestiones que vemos, ya sea en la parte operativa, ya sea en la parte logística, en la parte de planificación, en lo que hace a la asistencia, sobre todo a las personas que se ven damnificadas. Es un trabajo que llevó su tiempo, había una base de hace 2011, de hace 10 años más o menos, en donde gracias a un financiamiento y un acompañamiento que hubo de Naciones Unidas a través de PNUD, se había trabajado un plan en la provincia de Salta, lo hemos podido ampliar, se ha podido modificar y hoy tenemos por lo menos un funcionamiento que busca una mayor y una mejor coordinación entre las distintas áreas que participan. Por supuesto, como todo plan, debe ser actualizado constantemente. Como pasa en muchísimos lugares, la administración pública, con los cambios de gobierno, van cambiando las dependencias, a veces cambian los ministerios, cambian los nombres de los funcionarios también. Por lo tanto, hay un ejercicio, se intenta hacerlo en forma lo más asidua posible, para que no se pierda justamente esa coordinación entre las áreas, que en definitiva, y lo hemos comprobado, redunda en una mejor respuesta luego ante algún evento adverso. Pero yo quería focalizar sobre todo en lo que fue ese verano del 2018, que les comentaba, y que les decía que había sido un poco bisagra entre cómo veníamos mirando lo que era la cuestión de protección civil, y que llevó, o lo que mejor dicho, se llevó el río y las cosas que quedaron, que fueron algunas modificaciones realmente importantes, y sobre todo ver las falencias y lo que nos faltaba para trabajarlas y en caso de que vuelva a suceder, dar una respuesta realmente acorde al evento. Para que nos pongamos una idea, el río Pilcomayo es justo el límite entre lo que es la provincia de Salta y la República del Paraguay, y lo mismo ocurre con Formosa. El río Pilcomayo es un río muy curioso, nace en la zona andina de Bolivia, del sur de Bolivia, ya lo vamos a ver en otro mapa. Va juntando agua, ingresa a territorio argentino, no hay afluentes de ríos en el territorio argentino, y es un río que hasta principios del siglo XX desembocaba en el río Paraguay, pero por la cantidad de sedimentos que acarrea año a año, está a nivel mundial, entre los ríos que más sedimento acarrea, es un río que se ha convertido no solo en endorreico, es decir, ya no tiene salida hacia otro río o al mar, sino que año a año va cortando casi 2 kilómetros su extensión. Por eso también
y lo van a encontrar, lo llaman el río Suicida. Es un río que ha ido acortando su camino, su trayecto en lo que es el caudal de agua, porque todos los años el sedimento que va llegando va taponando y lo va haciendo retroceder a este río. La otra cuestión que tiene es que en las primeras horas, como son zonas de montaña, el río adquiere una velocidad sumamente grande y luego se estabiliza en una localidad en Bolivia, se llama Villamontes, prácticamente recorriendo hasta los bañados de la Estrella en Formosa, que es donde muere el río, en una cuestión de llano, de llanura, prácticamente sin inclinación, y eso hace que su comportamiento con el sedimento vaya vivoreando, generalmente sale de cauce constantemente, es muy difícil, de hecho los lugareños también lo llaman el indomable, por lo tanto es muy, más allá de las protecciones que se hacen a las comunidades que están a la vera del río, es muy difícil prever al año siguiente dónde va a ser el golpe, porque va rebotando primero de lado a lado boliviano hacia el lado argentino, y luego sucede lo mismo con el Paraguay. Hay veces que se recuesta sobre la ribera paraguaya, causa mayores preocupaciones de ese lado, y otras veces y otros años se recuesta sobre la ribera argentina y causa una mayor complicación de este lado. Por otro lado, tenemos una zona que va desde lo que es Yacuiba, Salvador Massa para nosotros en Salta, que es uno de los pasos internacionales que tenemos habilitados con Bolivia, muchas cañadas que también se llenan y que también vienen de Bolivia, digamos, se llenan con lluvias que ocurren en el sur boliviano, y todas estas cañadas también bajan y mojan todo lo que es la región del Chaco, y lo mismo pasa con el río Itiyuro, Caraparí, que mueren estos bañados del Caraparí en la zona del Chaco. Y por otro lado, cerrando lo que es toda la región norte de Salta, tenemos el Bermejo, que también proviene de Bolivia, pero a diferencia del Pilcomayo, tiene muchísimos ríos afluentes dentro del territorio argentino. Prácticamente todo lo que llueve en la quebrada Humahuaca de Jujuy y en el sur de Jujuy desemboca en el Bermejo. Y todo lo que llueve en la zona andina norte de Salta, Iruya, Santa Victoria Oeste, Nazareno, también por distintos ríos desembocan en el río Bermejo, generando muchas y todos los años inundaciones en esta zona que es Rivadavia Banda Sur y Coronel Juan Celá, también conocido como Banda Norte. En el 2018, ya en diciembre del 2017, se había dado un hecho atípico, que era que había llovido en la zona 3 veces más, de lo que habitualmente y por promedio llueve anualmente. En esta zona, los registros que hay de actividad pluvial son más o menos un promedio de 130 milímetros en el mes de diciembre. En ese diciembre del 2017 llovieron 450 milímetros, por lo tanto ya había una inundación y una aspersión de la tierra muy grande en cuanto a la cantidad de agua. Por lo general, como es tan seco durante invierno, cuando empiezan las crecidas, por ahí todavía no desborda porque la tierra al estar cerca absorbe mucha de esa agua que va saliendo. En este caso de diciembre fue muy lluvioso, lo que generó que cuando vinieron las crecidas, sobre todo comenzaron estas cañadas que se encuentran al límite norte con Bolivia, la tierra ya estaba totalmente saturada de agua, por lo tanto hubo un descorrimiento del agua hacia el sur muy grande, ya solamente con las lluvias. A fines de enero nosotros empezamos, por supuesto, ya a mirar con mucha más atención lo que eran las lluvias en Bolivia, porque también comenzaron a llover allá fuertemente, sobre todo en lo que es la zona de Tarapaya, que son las nacientes del río Pilcomayo y lo que es Palca Grande. Nosotros, para que tengan una idea, lo van a ver mejor acá. Tomamos como referencia una estación hidrométrica que se encuentra en esta localidad que se llama Puente Aruma y después en Villamontes, porque en Puente Aruma es el último punto en donde el Pilcomayo ya toma todos los crecimientos que hay de los distintos ríos que lo alimentan en la zona de Bolivia. Por lo tanto, muchas veces a nosotros nos llegan las alertas del tsunami
de Bolivia, de lo que es su sistema meteorológico, con algunas cuestiones de alertas, por ejemplo, no sé, en Talula o en Cotagaita. A nosotros realmente no nos influye, porque acá son ríos de cerro, bajan con mucha velocidad y recién se estabilizan en Puente Aruma, y en Villamonte adquieren lo que le decía, que es el punto de llanura en donde el río ya no desborda por pendiente, sino que desborda por la cantidad de caudal que lleva. Es decir, que es un desborde lento, en donde va desparramando el agua, va llenando cañadas, va llenando madrejones, y eso va bañando todo el municipio primero de Santa Victoria Este, hasta llegar prácticamente a Coronel Juan Solá. Estas aguas y estas cañadas mueren ahí, por lo tanto, cuando el agua llega abajo, a esta zona, lo que es Balbuena, Alto la Sierra, por lo general se estaciona, permanece muchísimo, se evapora porque no hay otra salida, no hay ocasión, mueren en esos bañados. Se hace bastante largo lo que es el tiempo de inundación y sobre todo de agregamiento de la cantidad de parajes que tenemos en la zona. Nosotros en enero, mejor dicho, de 2018, fin de enero ya, estábamos viendo niveles muy altos de lo que era Puente Aruma y de lo que era Villamontes. A nosotros el hecho del largo trayecto que tiene de Villamontes hasta que ingresa a territorio argentino nos da alrededor de 32 horas, depende por supuesto el caudal y la velocidad y lo mojado que esté el piso en realidad, sobre todo lo que es lo del cauce, pero en estas casi 48 horas que tenemos desde la primera alarma Puente Aruma, de lo que es Villamonte, nos da prácticamente un día y medio para poder prepararnos en lo que es el municipio de Santa Victoria. Para que se dé una idea, Santa Victoria Este está más o menos a 6 horas de Salta. Hoy por hoy existe una ruta, la ruta debe tener 4 o 5 años, antes era todo camino de tierra, que en la zona del Chaco no hay piedras, así que se arman unos barriales sumamente importantes y jabonosos, es muy difícil, sobre todo cuando uno se interna en la zona del monte, la circulación, pero bueno, el hecho de que ya existe la ruta nos permite llegar con mayor velocidad. En Villamontes, en el 2010, cuando vimos, llegó a una altura de prácticamente 9 metros, 8 metros, lo cual significaba con casi seguridad que iba a haber desbordes en nuestra zona. Lo tenemos medido, hay una Secretaría de Recursos Hídricos en la provincia que va haciendo el desfasaje y calcula los picos y el horario en que va a pasar en zona salteña para justamente tomar las medidas. Realmente el registro que había marcado Villamontes era el segundo histórico, y luego el que registraría en Misión La Paz, que es la última estación antes de entrar a Formosa, iba a ser histórico, fue el más alto todavía registrado desde que se mide. Para que se dé una idea, el derrame de agua ocupó prácticamente todo Santa Victoria cuando comenzaron los desbordes, y esto hizo que se tomara una decisión que fue la de, por recaudo, evacuar prácticamente lo que era el pueblo de Santa Victoria y por supuesto las comunidades, y ahí tuvimos una primera complicación. En el pueblo la mayoría son criollos, rápidamente advirtieron el peligro y salieron, pero en las comunidades nos costó un poco más. Nosotros teníamos ya gente desde el 29 de enero en la zona, el desborde grande se dio en la noche del 31, y lamentablemente en muchos lugares hubo que salir literalmente con el agua hasta el cuello, porque la gente no quería salir, no quería abandonar, es lógico, sus cosas, sus pertenencias, y eso fue, y eso no nos llevó mucho tiempo. No solo teníamos lo que era el derrame del Pilcomayo, tuvimos el derrame de las Cañadas, tuvimos el derrame del Bermejo. Prácticamente toda la zona del Chaco estaba totalmente inundada. Hemos llegado a tener, esta es una toma de pantalla de aquel momento, de los puntos que se nos iban quedando aislados, porque si bien pudimos evacuar en Santa Victoria, Pueblo Entero y muchas de las localidades ribereñas, no llegamos a evacuar los parajes que están dentro del Chaco, que están dentro del monte,
Por lo tanto, muchos lugares, hemos llegado a tener 303 parajes aislados, a lo cual, por supuesto, había que asistir, porque no había forma de ingresar de ninguna otra manera. Lo que fue la magnitud de la crecida era que, estas son algunas fotos aéreas, uno circulaba por la ruta o circulaba por helicóptero, por alguna cuestión, y lo único que se veía era agua, agua, agua por todos lados. Por supuesto, las casas totalmente tomadas, la gente tratando de salvar pertenencias como podía, trabajando en contrarreloj, tratando de armar defensas con lo que se podía, para tratar de parar el agua, pero cuando el agua avanza realmente se hace muy complicado. No solo esto, se nos produjo un corte de ruta al día 3, lo cual nos dejó incomunicado en lo que era Santa Victoria Este con el resto de la provincia. Por suerte ya habíamos hecho las grandes evacuaciones, hemos llegado a sacar en 24 horas casi 7.000 y pico de personas, con ayuda de colectivos que fueron de la ciudad de Salta para allá, más colectivos de la línea urbana de lo que es el norte salteño, de Tartagal, de Salvador Más, en Uruguay. Todas esas personas que se iban evacuando fueron llevadas a localidades que están a 120 kilómetros más o menos del centro de Victoria Este, que era Guadaray, que era Tartagal, que era Mosconi. Además se armó un campamento muy cercano, que lo hizo el ejército con sus carpas, que quedaba del otro lado del corte, y un campamento de este lado del corte con también alrededor de 180, 200 familias que había que asistirlas, por supuesto, y que realmente se dificultaba. Al mismo tiempo que se hacía este corte, se producía otro corte en lo que era Rivadavia Banda Sur. Por lo tanto, tuvimos que solicitar tanto a la Vialidad Nacional como al Ejército en ese momento puentes bailes para poder unir las dos localidades con el resto de la provincia para poder llegar con la asistencia. Pero bueno, realmente fue muy complejo. Para que se den una idea, en ese transcurso teníamos cerca de 17.000 personas afectadas en lo que estuvo el Chaco, 3.250 creo que fue el número que llegamos de personas albergadas en centros de la provincia, otros 4.000 que habían salido, que estaban en casa de familiares o al costado de la ruta, en algún momento solamente operando con un helicóptero para los 200 parajes, 300 parajes aislados que teníamos en Chaco y en otros lugares de la provincia, pues también porque decía el Bermejo, se había desconectado un puente en la zona de Los Toldos, que es un lugar que se llega solamente por Bolivia, que es del norte salteño, pero se llega, no hay ruta por Argentina. Y eso realmente era bastante complicado para trabajar, sobre todo no aguantábamos recursos. Hubo sí muchísima ayuda, nosotros convocamos no solo al Ejército Argentino, a Gendarmería y por supuesto a la Nación. Teníamos casi todos los cuerpos de bomberos voluntarios del norte de la provincia trabajando con nosotros, había muchísimos ministerios y organismos trabajando en la zona, y además llegaron muchísimos voluntarios de algunas provincias también a dar una mano. Y esto también trajo una complicación que eso después fue una de las enseñanzas que tuvimos, que es el manejo de los voluntarios. Llegaban camiones a veces de donaciones, por supuesto con la mejor de las intenciones, no teníamos conocimiento del gobierno de la provincia y en más de una ocasión se produjeron desmanes o saqueos que realmente complejizaban la situación y que hacían más difícil el trabajo. Fueron prácticamente un mes que habremos estado en la zona tratando de hacer el recambio de la gente a medida que nos iba permitiendo, porque obviamente el cansancio te consume. Fueron 3 días de evacuación, de entrar con lanchas, con botes, con kayak, para sacar gente de cada uno de los países a los que se podía llegar, y otros, como les decía, directamente tratándolo de asistir vía aérea, porque no teníamos otra posibilidad. Después de la evacuación, en donde se recurrió a todo tipo de ayuda, lo hicimos en bote, lo hicimos en helicóptero, lo hicimos, como les decía, con voluntarios, con tractores, tuvimos sufrimientos de camiones parados y camionetas, porque obviamente los caminos se hacen muy complicados, la misma gente salía por sus propios medios. Otra historia fue también el manejo de los albergues, que eso también generó luego otra política para capacitación
de la administración, de la gestión y de la coordinación del albergue, que lo hemos trabajado con la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas. Pero realmente parece fácil, pero el hecho del cambio de idiomas, las comunidades que tienen sus propias internas también, y no había que juntarlo, por supuesto, de no vulnerar ningún tipo de derechos, ni de los niños, ni de las mujeres, ni de los pueblos originarios, el tratamiento de las personas con algún tipo de discapacidad, todo era realmente un aprendizaje que no lo teníamos nosotros protocolizados y que nos llevó luego a trabajar sobre esos temas puntualmente, y hoy, después de tiempo, gracias a Dios, se han conseguido grandes avances y hay un mejor diseño de cómo trabajamos. Acá estamos viendo evacuación por helicóptero, como le decía, hemos recurrido a los botes, a los helicópteros, a todos los temas. Hemos trabajado con organizaciones internacionales como ha sido la Cruz Roja. Sí, un trabajo arduo, pero como digo, que nos ha dejado grandes enseñanzas y sobre todo una visión hacia el futuro para mejorar y para trabajar de otra manera desde el gobierno, entendiendo que uno no puede dar respuesta, por supuesto, nunca se tienen todos los medios y todos los recursos económicos o logísticos para poder dar una respuesta, sino que hace falta, es necesario el trabajo con otras áreas, con otros organismos, con otras organizaciones, para poder realmente dar un respuesta mucho mejor. No me quiero pasar mucho el tiempo, hubo después una reconstrucción, y hay un proceso, porque ¿qué generó en las comunidades esto? Una nueva configuración del mapa de Santa Victoria. Prácticamente las comunidades que estaban al costado del río se mudaron hacia el costado de la ruta, a 8 o 10 kilómetros del río, para no volver a sufrir lo mismo. Lo que había acá, escuelas, centros de salud, luz eléctrica, pozos de agua, por supuesto que quedaron abandonados y se perdió. Hubo que volver a pensar y urbanizar todas estas nuevas comunidades, por lo menos dándole algunas de las cuestiones básicas para una mejor calidad de vida y una vida digna. Luz eléctrica de este lado, con nuevas escuelas, con nuevos centros de salud, pero ellos mismos se ajustaron, se movilizaron y generaron una nueva vida más alejada del río. Por supuesto que no fue así con todas las comunidades, hoy seguimos teniendo comunidades al costado del río, y verano a verano tenemos siempre el temor latente de que el río Pilcomayo nos vuelva a sorprender en algún tipo de crecida y se nos vuelva a generar. Creo que la enseñanza que nos dejó lo del 2018 ha sido un fortalecimiento de lo institucional y estar mejor preparados en el caso de que vuelva a pasar. Les dejo algún tiempo para consultas, Gloria. Muchas no gracias, sé si me escuchas. Néstor. Sí, te escuchamos perfectamente. Acá hay una serie de saludos muy interesantes, muy importantes por las personas que han estado viendo. El maestro Luis Eduardo Pérez Oscanzo de México, Radio Epicentro desde Colima, México, saluda también de parte de todos los amigos de Epicentro de Colima. Laura Tapia desde Fundación Jade, también un saludo desde Salamanca, Guanajuato de México. Tenemos la oportunidad breve, por supuesto, ahora de hacer algunas consultas que nos han llegado, como por ejemplo, cómo hacen para comunicarse y comunicar la prevención con los pueblos originarios o con aquellas comunidades que están más alejadas, porque me imagino que por allá arriba, por San Antonio de los Cobres, debe ser bastante difícil, ¿no? Es un tema, la verdad, muy interesante. Primero que en lo que es la zona del Chaco y en la zona que vos decís San Antonio de los Cobres, la zona de la Puna, la señal de celular es muy débil, en algunos lugares directamente no hay, por lo tanto se hace
complicado lo que es sobre todo dar la alerta temprana. Con respecto a lo que es el Chaco, se trabaja mucho con lo que son las radios. Sí. Estábamos hablando de que hay varias dificultades de Las conexión. emisoras de radio que generalmente las echan tanto Radio Nacional como una radio que se llama Pilcomayo, y lo que sí son los avisos, exacto, lo que son, y después que nosotros con lo que son las unidades regionales de la policía se le avisa de la alerta. En lo que es Santa Victoria, cuando comienza el periodo estival y ya ponemos en práctica el protocolo, hay encargados de zona que tienen que ir dando aviso en caso de que se produzca alguna novedad, sobre todo con lo que es el río, no tanto la de lluvia, que por supuesto se avisa, pero sí con lo que es el río, con esto de que nos da más o menos 30 horas hasta que llega la crecida. En la zona andina es un poco más complicado porque ahora sí hay un sistema más focalizado del Servicio Meteorológico Nacional, que lo largó a fines del año pasado, en donde es más puntual lo que es el alerta meteorológico y se puede dar aviso, pero la crecida de ríos en zona de cerro es mucho más veloz que lo que avanza en zona de llanura, tanto el Pilcomayo como el Bermejo, por lo tanto ahí se complica un poco el alerta temprana. En la medida que hay alerta se avisa y luego se monitorea constantemente desde el área de comunicaciones de defensa civil. Y otro tema es cuando ya se trabaja en territorio, estar comunicados, pues esa es otra complicación. Hay un proyecto que se ha ido avanzando y que se ha, bueno, vos has estado invitada y en lo que ha sido un financiamiento que hemos conseguido internacional para desarrollar lo que es la red provincial de defensa civil, en el cual, ante caídas de teléfono o de internet, vamos a estar comunicados constantemente por radio, que eso permite, por supuesto, una mejor coordinación ante cualquier tarea y sobre todo al estar informado y tener buena información, una mejor toma de decisión. Exacto. Bueno, eso creo que es muy interesante para que puedas también intercambiar con los colegas de México y de otros países cómo están avanzando en ese tema, porque es interesante verlo no solamente desde el punto de vista regional o local, nacional, regional, es decir, en toda América, ¿no? Para estar también interiorizados y conectados como corresponde. Bueno, yo creo que no tenemos más consultas. Hay una muy breve que es cómo hacen para instalar acciones de prevención en la provincia de Salta, en toda la provincia, desde la protección civil. Nosotros, sí, por supuesto, hay un área dentro de lo que es defensa civil que está encargada de la cuestión. Para nosotros, a ver, a veces más importante que la compra de los equipos, los recursos, es más importante que la gente esté capacitada, no solo la que da la respuesta, sino también la gente de cómo tiene que actuar ante un evento adverso. Así que es algo que trabajamos mucho desde el área, tenemos gente muy capacitada en ese sentido, y tratamos de, por un lado, hacer difusiones focalizadas y difusiones generales. Por supuesto, la difusión general es la que todos conocen, a través de redes sociales, a través de medios de prensa, en fin, algunos avisos y recomendaciones, y luego sí se trata de trabajar focalizadamente. En ese sentido nos adaptamos a la realidad local. En ese mapeo que yo le hice de la provincia de Salta son muy distintas las realidades, son muy distintas las culturas, son muy distintas la gente que es del Chaco, de los cerros o de los valles. Por lo tanto, el trabajo en sí de la capacitación a la población lo hacemos junto con el municipio, que es el que mejor conoce su realidad local y es el que mejor conoce la gente que habita en su territorio. Y por otro lado, fortalecemos nosotros el sistema de apoyo que tenemos de defensa civil, ya sea de bomberos voluntarios, de radioaficionados o de... Sí, estamos escuchando. Realmente es muy interesante todo esto que hemos podido ver, observar y conocer de la provincia de Salta. Agradecemos muchísimo que se haya conectado con nosotros y haya aceptado esta invitación a hablar con ustedes al doctor Néstor Matías Ruiz de los Llanos. Néstor, muchísimas gracias por esta conexión.
Ha sido realmente muy interesante. Conocemos un poco más de Salta, comprendemos también su realidad. Es importante que a todos los niveles se tenga en cuenta todo lo que nos relataste, que se puede reiterar y que están mejor preparados. Eso también es ¿no? mucho a favor para gestionar de emergencia y reducir la vulnerabilidad. Bueno, entonces nosotros vamos a entregar al doctor un reconocimiento, es un certificado que siempre lo hacemos, humildemente, pero con todo nuestro cariño, nuestro afecto. Así que muy agradecidos desde Radio Epicentro. Ya saben que la central está en México y nosotros seguiremos transmitiendo cada 15 días, los miércoles. Así que están todos invitados. Muchas gracias por haber participado esta tarde o esta noche. Muy amables por la presencia de todos ustedes. Buenas tardes.